Cuando los de abajo se mueven, los de arriba tiemblan. Revolución no significa destruir la vida, sino construir algo nuevo. Sanos y sanas de la azotea, 8 años radiales. Todos los jueves de 18 a 20 horas por KLA por la 91.7. O también los encontrás en www.radiokla.com.ar. El mundo está ahí y nosotros por acá. Somos el mundo entre manos, pies y voces que se encuentran una y otra vez en Sanos y Sanas de la Azotea. Estamos acá conectándonos con Miguel Ángel Ferri. Miguel Ángel está en París. ¿Me escuchás, Miguel Ángel? Sí, muy bien. ¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes por ahí, buenas noches. Compañero, hacía rato que no hablábamos. Bueno, yo voy a contar rápidamente. Yo a Miguel Ángel lo conozco desde hace un par de años. Él me ofreció en algún momento, cuando saqué uno de mis documentales, poder proyectarlo allá en Francia, en París, y bueno, me contactó con otra gente. Después creo que tuvimos también una oportunidad que hablamos cuando estuvo en España. Por supuesto es español. Presentate por favor sintéticamente vos, Miguel Ángel, contá un poco lo que haces y de qué vas. Bueno, pues la verdad es que la trayectoria empezó muy pronto. Soy desde joven comunicador, activista mediático, soy pedagogo, soy sindicalista, también soy, bueno, pues ahora mismo me dedico a la pintura también, profesor de español, editor de periódicos, un par de periódicos en imprenta. Bueno, he hecho Radio Libre en Valencia, Radio Clara, la radio libre más importante del Estado español. Pues bueno, dimos comienzo hace ya 42 años y bueno, siempre de aquí para allá en proyectos. Hoy en día hago también rutas de conciencia histórica, de memoria histórica por Valencia y ahora por París, ¿no? Preparando, por ejemplo, la ruta del exilio español en París, que es la ciudad del exilio más cercana a la frontera de España. Entonces, al margen de que la otra es Buenos Aires, lógicamente la otra gran ciudad y el país que más exiliados ha acogido. Y en este sentido, pues sería un poco para mí difícil, digamos, escoger una de estas denominaciones, cualquiera de estas. Y luego pues he vivido, pues desde España partí a Marruecos, trabajé en varias ciudades allí, luego estuve en Bruselas viviendo, luego ahora me fui a París y bueno, voy con una parte de mi familia con la que hago equipo y trabajo siempre, digamos, con movimientos sociales y organizaciones de la izquierda, incluso pues desde mis orígenes en el movimiento libertario, con lo cual mantengo mi ética libertaria, rebelde, en este sentido creo que... Sí, aclaremos, perdóname. Hola, Miguel, ¿qué tal, Miguel Ángel? Acá te habla Adrián también. Esa palabra vista acá en Mar del Plata, en Argentina claro, suena diferente. En Argentina está un poquitito tergiversada sí, en los últimos años. Estoy muy enfadado con el movimiento libertario internacional, sí, que es muy superior a la gran mierda que han creado y la apropiación de las palabras más bonitas de la izquierda. Yo lo siento mucho, pero Argentina tuvo una brillante historia del movimiento libertario anarcosindicalista que no puede un hijo de la gran madre que lo parió haberse apropiado, como se ha apropiado de muchas palabras. Yo recuerdo muchas que desde luego lo ha hecho no solo Milei, lo han hecho la extrema derecha, y yo creo que lo mejor que podemos hacer por la memoria de los nuestros, yo me he educado con los exiliados que volvían de la guerra civil y de 40 años de exilio del movimiento libertario, que era el movimiento más importante en toda la historia de transformaciones del Estado español. Por lo tanto, en esa memoria y que nos definimos muchísima gente que hemos luchado
incluso contra el fascismo. Aquí yo llevo la ruta de la liberación de París, que la guío. Es una ruta que enseña los lugares donde la columna de la Compañía de la 9, hecha por brigadistas y anarquistas españoles que venían después de 3, 4, 5 años de guerra contra los nazis y los fascistas, liberaron París en primer término, cosa que ahora se ha reconocido, hasta hace solo 20 años se mantenía oculto. Por lo tanto, esa memoria en Europa está muy presente. Por desgracia, el libertarismo, que es una tendencia de Estados Unidos, que hace años cuajó en algunos países de América Latina, es lo contrario del movimiento libertario. Yo cuando me refiero al movimiento libertario, para nada evidentemente pienso en lo que ha pasado en Argentina. O sea, por desgracia, para mí eso es una usurpación de conceptos. Totalmente de acuerdo, y qué bueno que lo aclares. Y bueno, yo creo que con tu presentación que hiciste bastante información diste. Podría seguir un buen rato porque por lo que sé tenés un currículum bastante extenso, pero bueno, con eso alcanza, yo creo. Y después de la aclaración acerca de la distinción de libertario, de libertad, y la apropiación que hay de la derecha, yo te pido que nos des una... Bueno, vos estás en París en este momento, vivís en París, estuviste en España hace poco, me contabas, y bueno, y sé además de que estás muy vinculado con Latinoamérica, con Argentina, con Buenos Aires, con el programa de radio que participás, con la diáspora española, y con Colombia. Bueno, ahora vienen las elecciones en Colombia, y me gustaría si puedas hacer un rápido resumen respecto de cómo ves vos la situación, tanto en Colombia como en Latinoamérica en general, en Argentina, y qué es lo que está pasando más o menos en términos muy generales en España y en Francia, en Europa en general. Yo sé que hay varios problemas bastante recientes, ¿no? Hoy estaba viendo en el noticiero que está faltando el agua, por ejemplo, en Inglaterra, bueno, que el combustible está carísimo en Europa, que nunca estuvo tan caro, no sé, lo que vos puedas y consideres importante transmitirle a los oyentes. Pues sí, la verdad es que hoy en día, digamos, la interconexión de los problemas, la base, digamos, incluso tecnológica hoy en día, de todos estos graves problemas que se están acumulando, digamos que es casi inseparable. Es decir, lo que está ocurriendo en Colombia es lo que le está ocurriendo al gobierno de España, al gobierno de izquierdas, que, bueno, siempre desde una opción crítica, más allá del concepto izquierda, creo que en Europa en estos momentos el liderazgo de los gobiernos europeos en posturas más innovadoras y más de avance social, y porque hay grandes movimientos sociales en España, hay una gran capacidad de movilización. Ahora mismo en mi comunidad, en mi región, hay una huelga indefinida de la enseñanza que lleva 13 días, sacando 60, 80.000 personas a la calle en una región relativamente pequeña. Bueno, digo relativamente porque tiene 5,5 millones, que hay países de Europa que no llegan a esa cantidad. Pero bueno, ese ejemplo, igual que en Cataluña, en Madrid, en Aragón, España es un país federal y en estos momentos Pedro Sánchez está siendo, digamos, sujeto a un bombardeo, a un intento de putsch, de golpe, ya no diría blando, porque es muy bruto, ¿no? Es muy a lo Milei, ¿no? Con motosierra, en la que se combina el lawfare judicial de gran parte de la casta judicial que nunca se depuró del franquismo, de la dictadura, y luego el conglomerado mediático que está evidentemente al servicio de las élites más derechizadas, porque los grandes grupos económicos, tanto en España como en Francia o en Colombia, por establecer este triángulo, están al 85-90% en manos de la derecha extrema, ¿no? Con distintos matices. Y en este momento se está en una jugada en la que ahora mismo, pues este domingo hay elecciones presidenciales, la primera vuelta en Colombia, en Francia se preparan para el año que viene las presidenciales, y ya los poderes fácticos están tomando parte a favor de la extrema derecha, del partido de Marine Le Pen, y aquí y en España evidentemente ya se están ajustando para un posible relevo, que esperemos no se produzca, del gobierno, pues en estos momentos de izquierda, con apoyo de la izquierda del Partido Socialista, que en general lo tiene, y sobre todo de las clases de las clases populares y los movimientos sociales, ¿no? En este sentido, bueno, Colombia también está siendo cuestionado con pruebas falsas, con implicaciones también de falsas acusaciones judiciales, y con todo el aparato mediático. Diría que ahí absolutamente, incluso periódicos que fueron de izquierda, como El Espectador, que era referente, hoy en día juegan a favor de derrotar, ¿no?, a la continuidad del cambio social. Colombia es un país increíble.
yo, vamos, España lo es dentro de Europa porque tiene una historia muy potente y muy complicada. Fue la última dictadura prácticamente en Europa en acabar de dictaduras clásicas, pero es que Colombia ha sido el Israel para Estados Unidos de América Latina, y en estos momentos ellos no pueden soportar que desde allí no se pueda operar al resto del continente. Igual que no puede soportar Estados Unidos en esta estrategia de intentar intervenir en las elecciones en todos los países para evitar que ninguna izquierda de verdad gobierne, no pueden evitar que Pedro Sánchez, empujado por el movimiento de apoyo a Palestina, haya tenido que negar el uso de las bases de utilización conjunta con Estados Unidos para desde ahí bombardear escuelas de niños en Irán y otro tipo y entrar en una guerra que nadie ha aprobado en España. Por lo tanto, esa es la venganza de Trump. Trump está coordinando todos los esfuerzos con la extrema derecha española, con las élites españolas, igual que lo hace con América Latina. Bueno, es que habría que entrar mucho, pero prefiero a lo mejor que me hagáis alguna, digamos, delimitación con una pregunta, ¿no? Para no irme demasiado lejos. No, bueno, me parece que es un montón de información, como siempre vos, Miguel, tenés un bagaje importantísimo para explicar en términos de geopolítica y de una mirada que yo considero muy importante, muy interesante, que es esta mirada actual europea, sobre todo española. Colombia tiene características, yo viví en Colombia un año y la verdad que tiene unas características muy particulares dentro de la región. Yo viví allá durante el gobierno de Uribe, ultraderecha, si se quiere, uno de los formadores del paramilitarismo, sabido, o sea, no es ningún secreto lo que estoy diciendo. Y bueno, terminó esa etapa y bueno, llegó Petro. Yo la verdad que me sorprendió la llegada de Petro en su momento, me recordó bastante a un personaje que fue asesinado, Gaitán, hace muchos años en Colombia, que apuntaba a ser algo similar, si se quiere, salvando las distancias, al Perón de Argentina, ¿no? Y bueno, desde esa época que no había un personaje con poder en el Poder Ejecutivo como Petro. Así que me parece que estamos en una instancia interesante. Obviamente que la derecha va a querer comérselo crudo en este momento, con apoyo obviamente de Estados Unidos, que siempre tuvo colonia ahí en Colombia, como la tuvo en Venezuela en su momento. Así que me parece muy interesante, muy, muy importante este momento, ¿no? Estas elecciones que vienen. ¿Y cómo ves vos? Sí, dime. No, te iba a preguntar cómo ves vos en este marco, en esta coyuntura, la Argentina para el 2027. Bueno, la verdad es que llevo 5 años participando, colaborando desde que empezamos con el programa de la diáspora española en Radio del Pueblo. Y claro, eso te da una visión a la vez de los problemas que se dan en el continente y luego también en Europa. Yo hago crónicas de aquí, de lo que pasa en España y Francia y un poco en Europa. Y luego tengo, pues familia y he estado representando, he sido coportavoz del Pacto Histórico por Colombia en París. Hemos estado haciendo campaña en las 3 elecciones, 2 de ellas por Petro, en la segunda lo conseguimos, la primera nos robaron totalmente, descaradamente, con todos los fraudes habidos y por haber, que están en los procesos electorales de Colombia, todo el manual de 15, yo hice un artículo con 15 tipos de formas de fraude electoral a través de muchas metodologías, y ese es el riesgo, ¿no? Respecto a la situación con Argentina, hay que recordar que en muchos de estos países se hicieron cambios, lo que pasa es que en algunos de ellos nos olvidamos, como el caso de Chile, porque el final ha sido muy infructuoso y no ha servido como ejemplo, pero en Colombia ha habido un estallido social enorme que dio lugar a 100 y pico jóvenes muertos, la mayor parte jóvenes, a disparo, a quemarropa directamente en las ciudades por la propia policía, con cuerpos despedazados en bolsas de plástico en el río, cerca de Cali, y que nunca se ha investigado del todo, porque todavía hay muchos jóvenes a los que se masacró y que están en la cárcel todavía esperando que los jueces, que teóricamente mantienen esa
esa supuesta independencia pues puedan liberar, puesto que la causa del estallido fue una insostenible situación. En este sentido, Argentina también ha tenido momentos de gran esperanza, ¿no? Y en el resto de nuestra conciencia en Europa, Argentina es un país muy vanguardista, por ejemplo, en la recuperación de la memoria histórica. Nosotros en España agradecemos muchísimo el papel que ha jugado el país y los sectores movilizados, conscientes, militantes, en el derecho a exigir, rendición de cuentas y búsqueda de desaparecidos en todo lo que he referido a españoles que vivieron en Argentina, que lucharon, que murieron allí, pero también los que fueron mártires de la dictadura franquista. Fantástico, Miguel. De verdad que hay un aprecio mutuo en ese sentido y nosotros valoramos muchísimo que se reivindique los derechos humanos a partir de la acción argentina en las últimas décadas. Yo te voy a agradecer, te vamos a agradecer con Adrián, porque realmente nos quedamos sin tiempo, tenemos que cerrar, pero quedamos pendientes para una nueva comunicación en breve. La verdad que es muy interesante, nos hemos quedado corto de tiempo, te pido perdón que al final te íbamos a llamar y media, pero se nos hizo más tarde.